El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto, como siempre, hacer el resumen de la Parashá, esta vez de la Parashá Jucat, cuyos significados y estatutos. La lectura entera de esta porción va desde números 19.1 a números 22.1 y pues trata de la famosa vaca lazana. La semana pasada en la Parashá Koraj se estableció la autoridad de Moisés, no de Rubén, como el líder de Israel, y la autoridad de Aarón, no los otros hijos de Coat, como los escogidos por Dios para hacer la línea sacerdotal. Eso lo pudimos ver como con las varas, una de las cuales reverdeció, y Dios haciendo juicio para aquellos que se levantaron contra Moisés. De esa manera, los israelitas fueron advertidos de guardar distancia de los deberes sacerdotales y dejar que las personas señaladas por Dios intercedieran en su favor. Recordamos el episodio de cómo el incensario llevado por Aarón hizo expiación del campamento. Pues esta semana la porción de estudio comienza con la inusual ley ritual de la vaca roja o la vaca lazana, la para edumá en hebreo. Y la introducción a esta parashá la leemos en número 19 del 1 al 2 y dice así: Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una novilla lazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Novilla lazana es, como les decía, para Aduma, y la parashá toma nombre de este es el estatuto, este es la Jucat, de la instrucción que el Señor ha ordenado. En toda la Biblia es la única vez que el Señor da instrucciones acerca del color del animal a sacrificar y de la pureza perfecta que debe existir en su pelaje, de forma que un solo pelo de otro color podía ser rechazado. Así que básicamente estamos ante un mandato inusual y un jucat, que quiere decir un mandamiento que no tiene lógica, pero que como es un mandamiento dado por Dios, estamos en la obligación de cumplirlo. Esto era vamos a ir explicando para qué era este sacrificio de la vaca lazana y cómo debía ser solo en el templo. Así que, pues, gracias a Dios que estamos estudiando esto, porque tiene varias connotaciones del Señor Yeshua que vamos a ir explicando en su momento. Cómo el Señor Yeshua cumple también con ser la perfecta vaca alazana. En cuanto a este mandamiento, como decía, es una categoría de las leyes de la Torá que los sabios definen como fuera de la comprensión del ser humano. No puede entenderse si no es con la ayuda del Espíritu Santo. La mayoría de las leyes contenidas en la Torá pueden entenderse y es comprensible el propósito para lo cual fueron enunciadas. Por ejemplo, no matarás, no robarás, devolverás lo que has robado, etc. La Jucat o leyes de Jukot en hebreo, y en Jucat es singular y Jukot en plural, no pueden explicarse de ninguna forma. De hecho, la de la vaca lazana es considerada por los sabios judíos como la más misteriosa de todas. Uno de los escritos judíos interpreta Eclesiastés 7:23 como a Salomón refiriéndose a la vaca roja. Vámonos a Ezequiel 7, a Eclesiastés 7:23. Busquemos Eclesiastés 7:23 y vamos a ver cómo esta porción o este versículo, según los sabios, aluden al misterio de la vaca lazana. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Entonces, en el 24 dice: lejos está lo que fue y lo más profundo, ¿quién lo hallará? Entonces para él era profundo
lo que pasaba con la vaca roja y no tenía explicación alguna para él. Pero miren qué privilegiados somos nosotros, porque sí, nosotros vamos a ir entendiendo lo de la vaca roja. Job dijo, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Este versículo resume lo que producía el sacrificio de la vaca alazana. Hacía de las cenizas de un animal, que fueran estas santificadas de forma que pudieran hacer limpia la persona. Pero la persona que tenía contacto con estas cenizas o que hacía todo el ritual de la vaca alazana sobre el altar, que por cierto era un altar que estaba fuera del campamento, ese se contaminaba. Este versículo resume lo que producía el sacrificio de la vaca alazana. La dificultad de los sabios estudiosos de la Torá había sido siempre esto. Miren, dice así: como por una parte las cenizas de la vaca alazana purifican a aquellos que se encuentran impuros y al mismo tiempo hacen impuros a aquel que los administra sobre otro. Es de hacer notar que el ritual de la vaca roja trata específicamente con la limpieza de aquellos que habían sido contaminados con el contacto de un cuerpo muerto. Veamos lo que dice Números 19 acerca de eso. Números 19 dice, desde antes, desde el 7, vamos a leer todo el ritual. Dice: y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre de su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de la vaca 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Para los otros sacrificios del todo quemada, el cuero no era quemado, sin embargo, para esta ocasión sí. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, pero al tercer día se purificará con aquella agua, refiriéndose a la vaca alazana, y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Bueno, es todo un ritual en la que también forman parte del ritual la madera de cedro y el color rojo. Entonces, como vemos, realmente es un misterio. La muerte es el problema que, como acabamos de ver, con que trataba la vaca alazana. Pues en la mente del Señor, la muerte es lo opuesto a su divino carácter, porque Él es un Dios de vida. Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Eso lo podemos leer en Mateo 22, 32. Enfrentar a la muerte y sus consecuencias es el tema principal de la salvación de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la sangre de un ser que se hizo impuro por nosotros nos ha dado vida. Si Salomón hubiese sido instruido por Pablo como nosotros, hubiese entendido este gran misterio de la vaca roja a la luz del Espíritu Santo, revelándonos simple y sencillamente a Mashiach, a la persona de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Dios. Como el sacrificio de este animal trataría directamente con la muerte, el sacrificio ni siquiera era digno de ser ejecutado en el altar del templo, como vemos allí en esta imagen, como en los otros sacrificios. Y este se hacía fuera del campamento y era quemado fuera del campamento. Todo el ceremonial del sacrificio era ejecutado afuera, ya que su trato con la muerte lo hacía impuro.
Veamos lo que dice Hebreos sobre el sacrificio de Yeshua en Hebreos 13, del 11 al 13. Vámonos a Hebreos 13, del 11 al 13. Dice así. Dice de la siguiente forma: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, Él también llevó el vituperio nuestro. De hecho, eso dice Hechos 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta no es nuestra ciudad permanente. Pero Dios nos ayude a que podamos vivir en esta vida quieta y sabiamente, mientras esperamos a nuestro amado Jesús, que pronto volverá por nosotros. Veamos lo que dice Pablo acerca de esto en 2 Corintios 5:21. Y este versículo quizás es el más revelador acerca de Yeshua, y lo podemos comparar con lo que hacía la vaca lazana. Al que no conoció pecado, a Yeshua, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La contaminación de la muerte para el pueblo de Israel era limpiada por las cenizas de la vaca lazana. Veamos lo que dice 2 Timoteo 1:10. Dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Quién? Volvamos a leer. Quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Las consecuencias de la muerte pueden ser limpiadas por medio de su sacrificio. Mire lo que dice 1 de Juan 1, del 8 al 9. Es un versículo sumamente conocido. 1 de Juan 1, del 8 al 9. Ya van a ver cuál es. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados con su sangre y limpiarnos de toda maldad con el agua purificadora del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que se cumple. Y entonces, el mismo hecho de que la vaca fuese roja es un símbolo también de sangre. Lo que se agregaba es la adición de madera de cedro, hisopo y listón escarlata, símbolos de purificación, que también, como ya decía, eran símbolos que se usaban también para, si recordamos, el sacrificio de los palominos para limpiar a las personas de Zaharat, o de lo que se conoce como lepra, que estudiamos en Levítico. La madera de cedro es aromática, le daba un suave aroma al sacrificio y es símbolo de la cruz en la que nuestro Redentor fue muerto. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice de la siguiente forma: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea su nombre. Además, al limpiar del contacto con la muerte, el suave aroma de la limpieza de su pueblo era agradable a Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 2, 14 al 15. Dice así, 2 Corintios 2, 14 al 15. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Gloria a Dios, porque somos grato olor ante la nariz de nuestro amado Dios. El suave aroma del cedro significaba su aceptación completa de aquellos que eran purificados por pecado de acercarse a un muerto.
El hisopo era usado como símbolo de purificación y fue usado como brocha para aplicar la sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas, si recordamos en Pesaj. Y era usado también como purificación en el ritual que ya les había mencionado, de limpieza de la Zaharat, la enfermedad que brotaba en la piel por un pecado de lengua mala. La tira escarlata estaba también presente en las vestiduras del sumo sacerdote y en las cubiertas del tabernáculo. Nuestro sumo sacerdote, Yeshua, intercede por nosotros y estamos cubiertos con su protección y su amor siempre. Luego hay otro acontecimiento que es digno de narrarlo aquí mismo en la parashá, en la porción de estudio, y es acerca de la serpiente de bronce. Vamos a número 21, 4 y 9. Vaya conmigo a números 21, del 4 al 9. Dice así. Número 21, del 4 al 9. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y aquí viene el pecado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que había sido dado por Dios desde el cielo era fastidio, y como nosotros sabemos, Yeshua dijo que era el maná caído del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. Y he aquí, hermanos, vivía. Esa persona vivía. Entonces, como hemos visto, los versículos anteriores reflejan que el pueblo venía de experimentar la ayuda de Dios, puesto que lo que había pasado era que habían derrotado al rey de Arad. El pueblo tuvo que rodear Edom, como leímos hace poco, y estaban cansados del viaje. Y entonces se impacientaron y murmuraron. Aquí podemos ver cómo tuvieron que rodear Edom para llegar. Y la queja era: nos sacaste de Egipto, pero en el desierto no hay comida ni agua, moriremos. Detestamos este alimento tan miserable, tan liviano, dice la versión nuestra, pero en realidad en otras dice tan detestable. ¿Cómo analizamos este pecado? Pues moriremos, dijo. Implícitamente están diciendo: Dios es mentiroso, Egipto era mejor, en el que eran esclavos. 2. Anhelaban el seguir habitando en tinieblas, anhelo por nuevamente estar en esclavitud. El peor de todos los pecados, trataron con desdén la provisión de Dios. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Veamos lo que dice Juan 6:35 y el versículo 41. Juan 6:35 y el versículo 41. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el maná del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el otro versículo era el 41, y dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, refiriéndose por supuesto al maná. Él estaba confesando que él era el maná caído del cielo. Entonces, el pecado se resume en dos problemas. 1. No se fijaron en las bendiciones que tenían. Por ejemplo, habían sido librados de la esclavitud. Es mejor comer pan y galletas libres que pertenecer a otro, a un malo.
a Satanás mismo y comer bistec. 2. La promesa de la tierra en la cual fluye leche y miel. No confiaron en Dios, tuvieron razón para confiar porque todo el camino Dios los había guiado. ¿Cuánto Dios ha hecho por ellos anteriormente? Pero el hombre es olvidadizo. ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros? Pero nosotros somos olvidadizos, amados hermanos. Las consecuencias del pecado fueron las serpientes. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Recordemos que el Hijo del Hombre iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Por su falta de lealtad y su falta de gratitud, la serpiente había ganado sobre ellos, siendo que el Hijo de la Mujer ganaba sobre la serpiente. Romanos 1:27 dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La muerte de Satanás estaba sobre ellos por no haber confiado en Dios. Y entonces en número 21:7 se dan cuenta de su gran error y dicen, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. ¿Cuántas veces hemos pecado? Nosotros quejándonos de lo que Dios hace. Pero gloria a Dios que tenemos la sangre y la limpieza de la vaca la sana perfecta que es Yeshua Mashiach. Y le dicen, intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Miren lo que hubo y lo tenemos que tomar en consideración para pedir expiación para nuestros propios pecados. Hubo clamor, un grito desesperado por ayuda, porque solo de Él podemos tener ayuda. Y 2, arrepentimiento para con Dios y para con los hombres. Gracias a Dios que se dieron cuenta de su pecado. La solución dada por el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. ¿Qué hicieron? Según la indicación de Dios, y tuvieron que accionar, ponerse bajo esta asta y mirarla, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la solución dada por el Señor fue para nosotros que Yeshua fue levantado igual que la serpiente, y él mismo lo manifestó en Juan. Una manifestación de 2 cosas, el horror del pecado y el amor de Dios. Pero tenemos que hacer algo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En conclusión, después de hacer esta pequeña reflexión, el viaje de los israelitas por el desierto es una imagen perfecta de nuestro caminar con Dios, con nuestro Señor. Los israelitas tenían contacto con la muerte, pero Dios proveyó una forma de ser limpios de las consecuencias de la misma. En nuestra mente está bien grabada la primera parte del versículo de Romanos. La paga del pecado es muerte. Quizás la citamos a cada rato, pero a menudo olvidamos la segunda parte, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomemos entonces el ejemplo de los israelitas para nunca olvidarnos de ser agradecidos. Somos bendecidos a través del Hijo. Agradezcamos a Dios por su amor, porque tenemos vida eterna con nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, el Señor que nos da todo, el Señor que nos protege, el Señor que nos cuida y el Señor que pronto vendrá por nosotros. Acerquémonos a Él con corazones agradecidos, pidiendo perdón por nuestros pecados, sabiendo que Él perdona nuestros pecados y nos limpia también de todos ellos, para que podamos llegar con confianza delante del trono celestial. Que el Señor les bendiga y los guarde. Bendiciones en Cristo Jesús. Shalom en Él, en el nombre bendito del amado Hijo de Dios. Amén.